Digna concurrencia a este 10º Congreso Internacional de Psicología y Educación. Reciban ustedes el más cordial abrazo desde la Universidad Nacional del Centro del Perú, a través del Grupo Luz y Ciencia de la Humanidad, al que nos honra pertenecer. En esta oportunidad traemos para ustedes una investigación desarrollada por todo el equipo, pero que está a cargo de 3 de los miembros de este equipo. Competencias de pensamiento y comprensión lectora en estudiantes que ingresan a la universidad. Investigación cuantitativa. Autores: Luis Alberto Yerleque Chocas, Edith Rocío Núñez Liacuachaqui, Maribel Padilla Sánchez. Universidad Nacional del Centro del Perú. Bien, vamos a comenzar. Introducción. Situación de los estudiantes de secundaria. En el Perú, los resultados de las evaluaciones internacionales de los estudiantes de secundaria han sido en las 2 últimas décadas negativos. Estamos en los últimos lugares. Ahora bien, el Ministerio de Educación peruano ha venido realizando también evaluaciones censales sobre el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes peruanos, obteniendo resultados que tampoco nos alegran mucho. El 2016, por ejemplo, se hizo una evaluación censal en la que se halló, entre otras cosas, que más del 23% de los estudiantes de segundo de secundaria se hallaban en el nivel de prelectura, es decir, aún no leían. Sin embargo, estaban en segundo de secundaria. Ahora bien, esto es una cuestión preocupante porque entonces se está poniendo de manifiesto las dificultades y las limitaciones, el bajo nivel de la educación en el Perú. Observaciones empíricas. Empíricamente, en la universidad observamos que los estudiantes tenían muchas dificultades en la lectura de textos universitarios. Por supuesto, si tenían dificultades a leerlos, también tenían dificultades más grandes en la comprensión. Se encontró que cuando los estudiantes enfrentaban problemas que no podían resolver con algoritmos, entonces su actividad intelectual se desorganizaba y muchas veces se frustraban y se rendían. También se observó que una buena cantidad de estudiantes tenía dificultades para cuestionar ideas, para confrontarlas y tomar posición respecto de ellas. En esa dirección, la hipótesis fue de que muchos de los problemas que enfrentaban nuestros estudiantes en la universidad devenían de que no habían logrado desarrollar su pensamiento crítico, su capacidad de resolución de problemas y tampoco su comprensión lectora. Nuestras investigaciones. Nosotros habíamos venido estudiando como equipo el fenómeno. Por ejemplo, el 2003 la doctora Javier hizo una investigación sobre la atención y la resolución de problemas en estudiantes universitarios, encontrando resultados parecidos a los que ya habíamos descrito. Por otro lado, nuestro equipo en su conjunto, el 2008, hizo un estudio sobre la comprensión lectora en docentes. ¿Por qué? Nosotros nos basamos en la idea de que si el estudiante tenía problemas de comprensión lectora, esos mismos problemas podrían estar en los docentes. Y efectivamente, si bien es cierto, no estaban en niveles desaprobatorios, por decirlo así, sí se encontraban más abajo de lo esperado para ser docentes. Eso encontramos en nuestro estudio del 2008. Pero el 2012, y precisamente acicateados por los resultados de este estudio, propusimos un programa para desarrollar la velocidad y la comprensión de la lectura en docentes de la educación básica del Perú. Esto puso de manifiesto que sí se podía, pero había una dificultad: el docente estaba poco dispuesto a participar en el estudio.
El problema. En ese contexto es que nosotros formulamos el problema más o menos en los siguientes términos. Nos preguntamos si los estudiantes que tenían altos nivel en la capacidad o en la competencia, mejor dicho, de pensamiento crítico, tendrían también alto nivel en la capacidad de resolución de problemas y la comprensión lectora. El objetivo. Por supuesto, el objetivo era establecer si esa relación que nosotros habíamos planteado era cierta. Y nuestra hipótesis afirmaba que sí, hipotéticamente y basados en los elementos teóricos, nosotros suponíamos de que efectivamente los estudiantes que tenían alto nivel en pensamiento crítico también tendrían que tener un alto nivel de desarrollo en la capacidad de resolver problemas y en su comprensión lectora. Importancia. Ahora bien, nuestro estudio es importante porque ha puesto en discusión un aspecto muy importante de la educación peruana. Los documentos oficiales señalan que el estudiante peruano debería desarrollar su capacidad de resolver problemas, su competencia de pensamiento crítico y su comprensión lectora. No obstante, en estos resultados se comprueba que no se logra del todo lo propuesto por el ministerio, y así concluyen los estudiantes. Pero también el estudio ha puesto de manifiesto una contradicción teórica, porque supuestamente debería haber un alto correlato entre el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas, considerando que ambas son manifestaciones diferentes, pero ambas formas del pensamiento. Eso no se encuentra en este trabajo, lo cual nos lanza a buscar nuevas explicaciones a través de nuevos trabajos. Por otra parte, sí ratifica la idea de que el pensamiento crítico y la comprensión lectora son dos competencias íntimamente asociadas. Fundamentos teóricos. El pensamiento. Bien, al estudiar el tema, nosotros echamos mano de un marco teórico general sobre el pensamiento, fundamentalmente en autores como Luria, Carretero y otros que vamos a ir presentando a lo largo de la exposición. Bueno, desde esa perspectiva, el pensamiento es el fenómeno más complejo de la psicología humana, sobre todo de la actividad cognitiva. Este es el que nos permite descubrir relaciones no evidentes a los órganos sensoriales. Es decir, a través del pensamiento nosotros podemos descubrir relaciones entre fenómenos que no se ven, no se oyen, no se tocan, pero gracias a nuestro pensamiento las descubrimos. El pensamiento nos permite resolver problemas, razonar y formar conceptos. La lectura. Desde esta perspectiva, la lectura es una forma especial del lenguaje impresivo, y por eso es que es muy importante. Como todos sabemos, el lenguaje es una herramienta del pensamiento. Es con el lenguaje que opera el pensamiento. Ahora, la lectura es una forma especial de este lenguaje y le dota al pensamiento de elementos con los que él va a operar en su forma simbólica. Ahora, hay que agregar a esto que el que lee va a ir al texto con ciertos elementos ya en su estructura cognitiva. Nadie va a leer un texto con la mente vacía, de modo que se ponen en acción la intención y los significados que da el autor, entran en acción y se relacionan con la intención, los significados que están en la estructura cognitiva del que lee. De modo que la captación de lo que se lee
no es una captación pura de lo que dice e intenta comunicar el que escribe el texto, sino que también en él interviene la estructura cognitiva del que lee. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico es entendido en nuestro estudio como una de las formas superiores del pensamiento y se caracteriza porque a través de él la persona puede evaluar proposiciones, puede contrastarlas, puede discutirlas, analizarlas y puede tomar posición respecto de ellas, pero no solo de las proposiciones respecto de otras cosas o personas, sino también de su propio hacer y de su propio pensar. El que tiene pensamiento crítico pone en evaluación sus propias ideas y sus propias acciones y se dispone, que es lo más importante aquí, se dispone a cambiar si es que es necesario. Cuando definimos el pensamiento crítico, nosotros lo hacemos como una competencia. Y eso porque el pensamiento crítico no solo implica formas de acción psicológica, que como hemos dicho implican evaluar, comparar, tomar posición, sino que además, que eso es lo procedimental, además el pensamiento crítico opera con una serie de contenidos conceptuales que posee el sujeto que piensa críticamente. Pero finalmente el pensamiento crítico supone la disposición de la persona para pensar críticamente. Hay muchas personas que no desarrollan esa intención de pensar críticamente y por consiguiente no tienen el componente actitudinal de la competencia. El problema. ¿Qué es para nosotros en esta investigación un problema? Un problema es una situación para la cual el individuo no tiene en su repertorio mnémico la respuesta o la solución a una situación que se le ha planteado. No hay la respuesta, la solución en su repertorio mnémico. Entonces el individuo observa y trata de comprender la situación planteada, pero aun cuando la comprende no la puede resolver. Y entonces manipula, procede por ensayo y error y tampoco la puede resolver. Entonces se ve obligado a pensar. Quiero aclarar aquí que cuando hablamos de problema no nos estamos refiriendo a muchos trabajos con problemas de percepción que se han desarrollado y por supuesto que son muy interesantes y aportan mucho. Aquí nos estamos ocupando únicamente de los problemas de pensamiento. El proceso de solución de problemas. Entonces, ya definido el problema como tal, ¿cómo ocurre teóricamente el proceso de la resolución de problemas? La primera cuestión es que el individuo tiene que darse cuenta de que está frente a un problema. Nadie resuelve un problema si no se ha dado cuenta de que está frente a uno de ellos. La segunda cosa es que yo ya me di cuenta de que estoy frente a un problema. Ahora tengo que inhibir la emisión de respuestas espontáneas, porque la tendencia natural es que frente a una situación problemática el individuo empieza a lanzar respuestas espontáneamente a ver cuál de ellas resuelve, pero mientras él esté lanzando respuestas espontáneas no está pensando, y la intención de esto es que piense. Entonces, ¿qué tiene que aprender el individuo que resuelve a través de su pensamiento los problemas? Tiene que aprender a inhibir las respuestas espontáneas. Una vez inhibidas las respuestas espontáneas, el individuo se orienta en los datos del problema. ¿Qué datos le proporciona la situación problemática? Cuando él orienta su actividad en los problemas, descubre datos y estos datos le permiten formular una hipótesis, o a veces más de una hipótesis, ¿no? Y es que algunas personas proceden en serie y otras en paralelo, como lo estudiaba Brunner, ¿no? Bueno, una vez que ya tiene una o más hipótesis, lo que hace la persona es echar a andar
su hipótesis, aplicarla e intentar resolver el problema. Si lo resuelve, entonces ahí no termina el proceso, sino que todavía verifica si esa solución que halló satisface las condiciones del problema. Y si no lo hace, entonces vuelve a orientarse en los datos del problema y el proceso comienza de nuevo. Si la solución que encontró resuelve y satisface las condiciones del problema, entonces el proceso termina ahí. La comprensión lectora. La comprensión lectora es el fenómeno por el cual el que lee toma, coge los contenidos de la lectura. Esto significa que va a poner en acción su percepción y su memoria, porque va a captar y va a guardar, va a almacenar la información que está contenida en el texto. Pero no solo eso, sino que él además hace inferencias respecto del contenido, respecto incluso de la intención del que escribió, y luego toma posición respecto del texto. Puede ser que esa posición discrepe con la del autor o que coincida, pero esa toma de posición en el pensamiento crítico supone una serie de argumentos que sustentan la toma de posición. Entonces, eso ha hecho que los autores hablen de 3 niveles de pensamiento crítico, ¿no? de comprensión lectora. La comprensión literal, que está referida a la captación de la información y que se apoya fundamentalmente en la memoria. La comprensión inferencial, que está apoyada fundamentalmente en la percepción y el pensamiento lógico. Y la comprensión criterial o crítica, que está basada fundamentalmente en el pensamiento. Bien, vamos a hablar ahora respecto del método. La investigación corresponde a un trabajo de carácter sustantivo descriptivo. Por consiguiente, se empleó el método descriptivo con un diseño correlacional y uno comparativo, como lo vamos a ver más adelante. La población. La población estuvo constituida por aproximadamente 10.000 sujetos que ingresaron a la universidad el año 2018. De estos 10.000 estuvieron distribuidos en 25 facultades que tiene la universidad y son de ambos sexos y proceden de instituciones educativas estatales y privadas de la ciudad y de la región. La muestra estuvo constituida por 513 sujetos obtenidos de manera criterial. Los criterios de selección fueron la accesibilidad y el consentimiento informado. Así se obtuvo una muestra más o menos equivalente de varones y mujeres cuyas edades fluctuaban entre los 16 y los 24 años, distribuidos en 8 facultades de la universidad, lo cual implica más o menos el 30% de todas las facultades que hay. Por lo consiguiente, se trata de una muestra representativa. Se usó la técnica de la observación indirecta debido a que, como es obvio, el pensamiento crítico, la comprensión lectora y la capacidad para resolver problemas no puede ser observada directamente. Los instrumentos que se emplearon fueron desarrollados, validados y confiabilizados por nuestro equipo. Se empleó entonces una prueba de pensamiento crítico que permitía poner en acción todas las cualidades del pensamiento crítico que hemos descrito en el marco teórico. Igual pasó con la resolución de problemas. Aquí se empleó una batería desarrollada en base a los estudios preliminares de nuestro equipo y que constaba de 2 problemas cerrados y 1 abierto, y que nos permitió también comparar la resolución analógica de problemas y la resolución de problemas abiertos. Finalmente se empleó también para el estudio del
la comprensión lectora, un trabajo había permitido, el 2017, construir y validar una prueba que no solo nos daba información sobre los 3 niveles de la comprensión lectora, literal, inferencial y crítico, sino que también nos informaba sobre los fenómenos y procesos cognitivos involucrados en este proceso. Veamos ahora los resultados. Niveles de pensamiento crítico en la muestra. Cabe acotar que al examinar los resultados, nos dimos con el hecho de que la distribución no es una distribución normal. Por consiguiente, empleamos pruebas no paramétricas. Al hacer las tablas, nos encontramos con este primer dato. Un número alto de estudiantes, un 35%, como se puede apreciar, de estudiantes ingresa con un bajo nivel de pensamiento crítico. Y esto nos puso en alerta porque entonces la universidad no está evaluando esto como criterio de selección, pero también el ministerio no está logrando la meta porque esta cualidad del pensamiento crítico está contemplada en el diseño curricular nacional del Perú. Seguimos. Niveles de resolución de problemas en la muestra. Aquí la cuestión es más grave porque se puede observar que casi el 58% de la muestra se encuentra en el nivel bajo de la capacidad de resolución de problemas. Y eso podría estar explicando por qué se había observado empíricamente que los estudiantes tenían serias dificultades cuando se les enfrentaba a problemas que no podían resolver algorítmicamente. Seguimos. Niveles de comprensión lectora en la muestra. Aquí también nos encontramos con un dato interesante. El 33% de los ingresantes tienen bajo nivel de comprensión lectora. Y eso es una preocupación porque posiblemente esas sean las razones por las cuales muchos de los estudiantes tienen dificultades cuando se les enfrenta a textos científicos de nivel universitario. Entonces, claro, el hecho de que más o menos el 67% estén en los niveles medios y altos es una buena señal, pero no se puede dejar de lado este dato de que se puede ingresar a la universidad aún teniendo bajos niveles de comprensión lectora. Pensamiento crítico de acuerdo al sexo. Vamos a ver qué pasó cuando comparamos el pensamiento crítico de acuerdo al sexo. La tabla que tenemos delante nos muestran diferencias numéricas entre varones y mujeres en su desarrollo de pensamiento crítico. Pero estas diferencias no solo son numéricas, son también estadísticas. Existen diferencias significativas en el pensamiento crítico de varones y mujeres y estas diferencias son a favor de las mujercitas, lo cual indica que ellas tendrían mayor desarrollo de esta cualidad que los varones. Vamos a ver qué pasa siguiente con el pensamiento, con la capacidad de resolución de problemas. Resolución de problemas según el sexo. En los resultados podemos observar que hay diferencias pequeñas numéricas, pero estas diferencias no se traducen en el nivel de significación. Es decir, estadísticamente no habría diferencias entre varones y mujeres para resolver problemas, lo cual indica que las mujercitas y los varones tendrían las mismas dificultades para enfrentar problemas y resolverlos. Seguimos. Comprensión lectora según el sexo. Se ha encontrado que aquí también existen diferencias significativas entre varones y mujeres. Los datos que podemos observar nos muestran diferencias numéricas, pero la prueba de significación nos muestra que no solo son numéricas, son estadísticas. Y nuevamente, las mujeres tendrían mayor desarrollo en la comprensión lectora que los varones. Seguimos. Pensamiento crítico según el tipo de institución. Ya, aquí encontramos un dato interesante que contradice la lógica general. Los estudiantes sí se diferencian en su desarrollo de pensamiento crítico dependiendo de si provienen de una institución educativa estatal o privada.
pero lo curioso del asunto está en que los estudiantes que proceden de instituciones estatales tienen mayor desarrollo del pensamiento crítico que los que proceden de instituciones privadas. Esto es muy interesante porque es posible que lo que esté ocurriendo es que en las privadas sean más esquemáticos, más rígidos y el estudiante se acostumbra a recibir y aceptar, mientras que el estudiante de las instituciones estatales parecen ser más críticos y podrían ser más contestatarios a las vicisitudes que se les presente. Resolución de problemas según el tipo de institución. Ahora, cuando comparamos a los estudiantes en su capacidad de resolver problemas viniendo de instituciones estatales o privadas, no hay diferencias estadísticas. Aunque las puedan haber numéricas, estas no alcanzan el nivel de significación. Comprensión lectora según el tipo de institución. Según el tipo de institución, tampoco hay diferencias en la comprensión lectora. Es decir, si yo vengo de una institución particular o de una estatal, no se diferencia nuestra capacidad para comprender textos. No hay mayores ventajas que las que se suponían que daba la institución privada en la educación, por lo menos en esta región, la región central del Perú. Seguimos. Conclusiones. Bueno, de todo esto hemos concluido, entre otras cosas, que probablemente a las universidades estatales, porque a la del centro, que es la más importante de la región, ocurre, probablemente en varias instituciones estatales de tipo universitario están ingresando los estudiantes con bajos niveles de comprensión lectora, de pensamiento crítico y capacidad de resolución de problemas. Por lo menos un buen porcentaje están ingresando en estos niveles, lo cual significa que la universidad no está evaluando como requisito de ingreso estas cualidades. Pero eso también nos pone un reto. ¿Se superarán estas deficiencias con las que ingresan los estudiantes en el desarrollo de los estudios universitarios? Eso es algo que actualmente nuestro equipo viene estudiando. Segundo, hemos encontrado que la capacidad de resolver problemas no está relacionada con la competencia de pensamiento crítico. Y esto nos pone un dilema teórico, porque hipotéticamente deberían estar relacionados en tanto la resolución de problemas es, como lo dijimos en el marco teórico, una cualidad del pensamiento, una expresión del pensamiento, y el pensamiento crítico incluye la resolución de problemas. De modo que habría que seguir estudiando al respecto. Pero sí hay, y esto se condice con los supuestos teóricos, una relación entre la capacidad de comprensión lectora y la del pensamiento crítico. Eso solo consolida un supuesto teórico que ya viene establecido, ¿verdad? Por otra parte, existen diferencias, el haber hallado diferencias entre varones y mujeres en pensamiento crítico y en comprensión lectora, nos ha llevado a suponer que esas diferencias no se deben a las instituciones educativas, porque los estudiantes de la muestra proceden más o menos de las mismas instituciones. Acá hay varias instituciones mixtas de donde proceden los estudiantes. Al parecer, esta tendría que ver más con la educación informal que están recibiendo y que está diferenciándose por sexos y que en este momento están favoreciendo a las mujercitas. Habría que estudiar cuáles son esos aspectos para potenciar lo de las mujeres y mejorar la de los varones. Se ha encontrado también que hay otros aspectos, otras variables que acá por razones de tiempo no se han trabajado y que no inciden en las variables estudiadas. Por ejemplo, el tiempo que demoró un estudiante para ingresar a la universidad, el si ha estudiado otras carreras o no, el si desarrolló estudios paralelos. Ese tipo de variables se estudiaron también en este trabajo, pero no se hallaron diferencias, y por eso es que por razones de tiempo no hemos expuesto los resultados al respecto.
Bueno, eso es lo que veníamos a traerle. Muchas gracias, estimada concurrencia. Esperamos sus opiniones y críticas, o preguntas, todo lo que sea necesario. Estamos para servirlos. Muchas gracias.